Saludos cordiales. Hoy vamos a hacer referencia en un ejercicio de espacios vectoriales para practicar lo referente a los axiomas e identificar si el problema que me están indicando corresponde o no a un espacio vectorial. Es importante en los espacios vectoriales manejar el concepto de la cuaterna y qué significa cada uno de ellos. Cuando este elemento que está representado por B me va a indicar el conjunto de vectores. Ese conjunto de vectores va a estar en R, R cuadrado, R a la 3 o R a la n. Depende de lo que me estén indicando en el problema. Más que va a ser la ley de composición interna, los axiomas referentes a la ley de composición interna de la suma. K, que es el conjunto escalar en los números reales, entonces me indicarán si es en los naturales, si es en los racionales o si es el total de los reales. Y el punto estará indicando la ley de composición externa, que sería la multiplicación por un escalar. Ya ustedes leyeron en las guías que se les facilitaron y en la diferente bibliografía cuáles son los axiomas, pero bueno, aquí vamos a repasarlos antes de realizar el ejercicio. La ley de composición interna, que estaría representado por estos 5 axiomas, donde la composición interna, que es netamente la operación que me den, el elemento conmutativo, es decir, si los vectores dados se expresan de manera conmutativa, si los vectores dados se van a expresar de manera asociativa, si hacen referencia o asumen un elemento neutro y si asumen un elemento simétrico. Por su parte, la ley de composición externa contiene, la primera, que es netamente definir lo que me estén dando. La otra, que depende de la suma de vectores por un escalar. La siguiente, que depende de la suma de escalares por un vector. La asociatividad cuando se manejan escalares y el elemento neutro. Entonces cada una de ellas la vamos a probar en el siguiente ejercicio. Dice, sea la cuaterna R cuadrado, es decir, que el conjunto de vectores va a pertenecer a R2, un par ordenado. Y el producto externo va a representar a los reales. Para la ley de la interna, fíjense que estamos expresando una suma normal de vectores. El primer elemento con el primer elemento del segundo vector, el segundo elemento del vector con el segundo elemento del siguiente vector. Una suma normal. Pero observo que la multiplicación del escalar hace referencia al escalar multiplicado por el primer componente, pero cuando el escalar multiplique al segundo elemento me tiene que dar 1. Entonces, bueno, vamos a verificar si esto hace correspondencia a un espacio vectorial. Comenzamos con la ley de composición interna. Es importante, yo primero debo definir, entonces para todo XY, es decir, para todo vector X, para todo vector Y perteneciente a R2, la suma de esos vectores van a pertenecer a R2. Después que yo haga eso, debo definir a quién voy a llamar el vector X y a quién voy a llamar el vector Y. ¿Qué debe tener ellos? Bueno, deben ser una representación de R2. En este caso yo lo estoy definiendo como XY. Pude haberlo definido como AB, pude haberlo definido como X1, Y1. Bueno, eso ya depende de cómo ustedes lo quieran definir. Lo importante es que tal como aparezca en la primera definición, así lo mantengan a lo largo del ejercicio. La suma, pues tal cual como fue expresada, acá en la operación definida me dice que es la suma normal. Eso quiere decir que se cumpliría que el primer elemento más el primer elemento del segundo vector, el segundo elemento más el segundo elemento del segundo vector, eso ahí observo que me da un R2, porque este sería el primer componente, este sería el segundo componente. Por lo tanto, se cumple S1. Pasamos a la ley conmutativa, definimos X y Y en R2, que debería cumplir que X más Y debe ser igual a Y más X. Defino los vectores y luego procedo para que se haga mucho más sencillo, comprueban
cada elemento de la igualdad. Entonces paso a comprobar x más y, que sería la suma x más x', y más y', y ahora paso a comprobar y más x, que sería x' más x, y' más y. Efectivamente se está cumpliendo la ley conmutativa. Paso a la ley asociativa. Aquí ya debería definir un tercer vector, pero también ese vector debe estar en R2. Entonces puedo asociar los dos primeros o los dos últimos, no importa en qué orden lo haga. Yo en este caso estoy asociando primero los dos últimos, luego asocio los dos primeros. Después que ya tenga planteada esa ley, voy a definir mis vectores. Entonces sería x, y para x, x', y' para y x' y y' para R2. Entonces, hago la asociación de los dos últimos y por la ley de la suma interna, pues me da x' más x'', y más y''. Cuando ahora sume el elemento que no estaba asociado, pues me está dando la suma de los tres primeros componentes, la suma de los tres segundos componentes. Y eso pertenece a R2. Cuando haga ahora para la asociación de los dos primeros, pues estoy viendo que se me está cumpliendo también la propiedad asociativa. Por lo tanto, digo que se cumple ese 3. Paso ahora a comprobar el elemento de la suma, que sabemos que el elemento neutro para la suma sería, en este caso, sería el vector neutro, que sería el vector nulo. Por lo tanto, me debería dar que el vector x más el vector nulo va a ser igual al nulo más x igual a x. Porque de eso se trata el elemento neutro. O sea que el vector, cuando yo lo sume, me tiene que dar el mismo vector. Lo defino, en este caso defino mi vector neutro como 0, 0. Y hago la correspondiente prueba, que esto me está dando si a x lo sumo con 0 más y lo sumo con 0, eso me está dando x. Y si lo hago de manera conmutativa, igualmente ya habíamos comprobado que es conmutativa, pero aquí lo estamos reforzando. Decimos que se cumple ese 4. Vendríamos a comprobar el elemento inverso. Sabemos que comprobar el elemento inverso tendríamos un vector simétrico, pero fíjense que aquí es importante colocar el elemento, la prueba. ¿Qué prueba vamos a hacer? Que para todo x perteneciente a R2 existe un vector simétrico perteneciente a R2 en cuya suma conmutativa de x más su simétrico más x me está dando el vector neutro. Defino quién va a ser mi vector simétrico, en este caso sería menos x menos y. ¿Para qué? Para que me dé mi vector nulo. Hago la prueba y se me está cumpliendo ese 5. Cuando se hace la suma interna si tengo aquí una suma donde la suma normal de vectores es la que yo debo cumplir, esa ley de composición se va a cumplir. Todos esos elementos. Pero es importante definirlas con la rigurosidad que se requiere, expresando para quiénes son vectores y quiénes son escalares. Bien, ahora vamos a comprobar la ley de composición externa. Para todo x perteneciente a R2 existe un alfa que pertenece a R, da que alfa por el vector me va a dar R cuadrado. Definimos a x, ya lo habíamos tenido definido con la anterioridad, y alfa que pertenece a los números reales. En ese caso me está diciendo que, de acuerdo a lo que me están planteando, que alfa multiplicado por el primer componente me da alfa por el primer componente, sería alfa x, y me daría 1 la multiplicación con el y. Por lo tanto, cumple M6. Se va a cumplir porque es lo que me están pidiendo. Ahora vamos a ver si esto se sostiene para el resto de las propiedades. Para todo x, para todo y perteneciente a R2 va a existir un alfa que pertenece a los reales, tal que alfa, cuando yo lo multiplique por la suma, debe ser igual
a que cuando yo sume alfa por x más alfa por y. Yo debo saber exactamente qué es lo que me están planteando aquí. Es decir, aquí yo primero voy a sumar y luego multiplico. Aquí multiplico y luego sumo. Entonces, antes de hacer eso, voy a definir con la rigurosidad del caso, sea x, donde a x lo estoy definiendo xy, porque esto es un vector. Y lo estoy definiendo como x', y'. Primero paso a comprobar este primer término. ¿Quién es la suma? X más x', y más y'. Ahora voy a proceder a aplicar la ley externa. Alfa por el primer componente es alfa por el primer componente. Alfa por el segundo componente me da 1. Voy ahora a mostrar o probar si ocurre exactamente igual cuando yo multiplique primero el escalar y luego lo sume. Entonces, alfa, ¿quién es el vector x? Es xy. Alfa, ¿y quién es el vector y? Es x', y'. Entonces aquí voy a aplicar la propiedad. Me quedaría alfa x por 1. Aquí me quedaría alfa x'. Y aquí me quedaría 1. Ahora voy a sumar. Alfa más alfa x' es alfa de alfa más x'. Y cuando sume 1 y 1 me daría 2. Estoy observando que los elementos son distintos. Estoy observando que este elemento es totalmente diferente a este elemento. Entonces digo que no se cumple la distributiva respecto a la suma de vectores. Conclusión, digo que la cuaterna planteada con estas operaciones es la cuaterna con estas operaciones, porque puede suceder que con otras operaciones se cumpla, pero esta cuaterna con estas operaciones no corresponde a un espacio vectorial. Entonces es importante mantener la rigurosidad del planteamiento de las leyes, que en el momento en que una ley no se cumpla, hasta ahí inmediatamente digo que el espacio vectorial no corresponde. Entonces los invito a que sigan realizando los ejercicios que quedaron planteados en las guías de estudio.